Cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es Cristian Pérez y a continuación voy a hacer la exposición del tema que me correspondió tratar, el cual es aplicaciones de comunicaciones por microondas. Entonces, esto corresponde a la fase número 4 final de microondas y el grupo es el 208018 piso 3, hoy 21 de mayo del 2019. Entonces, primero que todo vamos a hacer una breve historia sobre las comunicaciones por medio de microondas. Entonces dice que históricamente las microondas han sido usadas extensamente en transmisión de voz y comunicaciones de datos a larga distancia, compitiendo con el transporte de larga distancia, o sea, la comunicación a larga distancia por medio del cableado. Fue en Estados Unidos donde encontraron en las microondas una manera alternativa más atractiva que los sistemas de cableado, debido a la relativa velocidad y bajo costo de despliegue. O sea, es más fácil y económico realizar comunicación a través de microondas. Es una forma de transmisión técnica y económica muy flexible. Sin embargo, la tecnología de fibra óptica es actualmente usada en la mayoría de las aplicaciones a larga distancia. Ya como lo hemos estudiado a través del curso, sabemos que los microondas a nivel terrestre no cobijan largas distancias. Para hacer largas distancias se tiene que utilizar la comunicación medio satélite. Aplicaciones. Las microondas se utilizan principalmente para las comunicaciones de punto a punto, lo que acabo de mencionar, ya que el tamaño de su longitud de onda permite el uso de antenas de tamaño reducido para dirigir señales directamente hacia la antena receptora. Generalmente se usan para sistemas de comunicaciones terrestres, para la comunicación satelital y las transmisiones de espacio de fondo. También existe un uso en radares, en la navegación, en sensores y en astronomía. Su aplicación en el campo de las comunicaciones se ve muy aplicado en sistemas de microondas terrestres como lo son la telefonía básica, canales telefónicos, celular, etcétera, datos, telégrafo, telefax, canales de televisión y video, telefonía celular, entre otros. Sus ventajas son que no necesitan de cable, tienen múltiples canales disponibles, tiene un amplio ancho de banda, es capaz de transmitir grandes cantidades de datos y sus costos son relativamente bajos. Bueno, pues empezamos por tratando los temas de los tipos de comunicación por medio de microondas, y el primero que vamos a tratar es el sistema de radio de microondas por frecuencia modulada. Los sistemas de radio de microondas que usan modulación de frecuencia se conocen ampliamente por proporcionar comunicaciones flexibles, confiables, económicas, de punto a punto, cuando se usa la atmósfera terrestre como medio de transmisión. Los sistemas de microondas FM que se usan en el equipo multiplexor adecuado son capaces de producir en forma simultánea desde unos pocos circuitos de voz de banda angosta hasta miles de circuitos de voz de alta velocidad, audio de calidad comercial y televisión comercial. Ahí es donde en el audio encontramos lo que son las emisoras, y en la televisión pues los canales comúnmente conocidos.
Los estudios comparativos de costos han demostrado que el radio de microondas de FM casi siempre el método más económico de proporcionar circuitos de comunicación cuando no hay ya cables metálicos ni fibra óptica, o cuando existen duras condiciones de terreno o clima. También los sistemas de microondas de FM se pueden ampliar con facilidad. Los sistemas de comunicación por satélite, que son la comunicación por satélite. Las ondas electromagnéticas se transmiten gracias a la presencia de un espacio de satélite artificial situado en la órbita alrededor de la Tierra. Un sistema es cualquier objetivo que orbite alrededor de otro, que se llama principal. Bueno, en este caso la Tierra es el principal y el satélite pues el artefacto que lo orbita. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial. Tipos de satélites de comunicaciones. Hay dos tipos de satélites de comunicaciones: los satélites pasivos, que se limitan a la reflexión de la señal recibida sin llevar a cabo ningún otro trabajo, o sea, prácticamente son como espejos en el cielo. Y satélites activos, amplifican la señal que reciben antes de remitirla hacia la Tierra, son los más habituales. Un satélite requiere de una estación terrestre de seguimiento, de forma que conjuntamente al satélite forman lo que se denomina segmento especial. Por otro lado, se denomina segmento terrestre lo forman las estaciones que utilizan los satélites como repetidor de su señal. Acá tenemos un largo ejemplo, pero muy completo, de cómo son las comunicaciones por satélite. Entonces, las comunicaciones se originan en un solo punto. Desde una estación terrestre se envía hacia el satélite, que actúa como repetidora. Envía la señal recibida desde múltiples estaciones. Debido al largo camino que recorre la señal, existe un retardo entre el momento en que se emite esta y el momento en que se recibe. Ahí nos dan el tiempo, por lo que hay que tomar unas precauciones. No hay influencia de la transmisión en un solo sentido, tales como radio y TV, pero sí lo hace en aquellas bidireccionales. Los satélites de comunicaciones se encuentran equipados con múltiples repetidores, o sea, pueden recibir varias señales de 6 a 20 que se pueden asignar de diferente uso, permitiendo que de esta manera la transmisión simultánea de infinidad de señales, siendo típico las anchas de 36 MB en la banda de frecuencias comprendida entre los 4 y los 6 GHz, bandas que conocida como la banda C, que soporta entre 960 y 1800 canales. De 12 a 14 GHz está la banda QV o QU. De 20 a 30 GHz la banda QA. Con menores longitudes de estas bandas, de estas dos últimas. Existe una gran diferencia entre la comunicación de vía satélite y los otros medios de transmisión terrestres. Y bueno, ahí las van nombrando poco a poco. Los costos de transmisión independiente entre el emisor y el receptor, por lo cual es un medio muy interesante para realizar comunicaciones entre continentes o países alejados. Básicamente esa es su principal función.
Ahora tenemos los sistemas de radiocomunicaciones móviles. La comunicación móvil se da cuando tanto el emisor como el receptor están o pueden estar en movimiento. La movilidad de estos dos elementos que se encuentran en los extremos de la comunicación hace que sea flexible la utilización de hilos, que no sea flexible la utilización de hilos, o sea, cables, para realizar la comunicación en dichos extremos. Por lo tanto, utilizan básicamente vía radio. La topología de una red celular es considerada como un espacio o área geográfica fraccionada en regiones llamadas celdas, en donde cada celda posee su propio transmisor, que es llamado transceptor, el cual sirve como transmisión y receptor, y también es conocido como estación base. Dichas celdas son utilizadas con el propósito de cubrir diferentes áreas para brindar cobertura en cobertura sobre un espacio más grande que el de la celda. Y con esto he terminado esas tres tipos de comunicación vía microondas, los más utilizados hoy en día. Y con esto doy por terminado mi presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.